Cuando a todo el mundo, porque a todo el mundo lo conocía en el fondo. Es por el día Iván Valenzuela. Te hubiera dicho el feliz día del trabajador radial, en rigor tendría que decirte, ¿no? Todavía. ¿En serio? Porque no se pierde eso, ¿no? Yo creo que sí se pierde. Pucha, lo siento, pero me encantaría decir que no. Que yo sigo, pero yo creo que se pierde. Que ya estamos fritos, ya no, que no hay vuelta. Que no hay vuelta atrás, pero bueno, yo me siento muy cómoda cuando voy a la radio. ¿Por qué será? Por no sé cuántos años en lo mismo, ¿no? Pero además es un día muy bonito porque no es el día de la radio, que también puede ser, y me imagino que hay día de la radio y yo me empiezo a perder con esto. No, es el día del trabajador, claro. Y tendríamos que agregar de la trabajadora radial. Y eso es tiene algo particular que tiene que ver contigo, con la Consuelo que está allá, en fin, con todos los que estamos acá, y eso es muy bonito. Está bueno, ¿no? Sí. Está bueno. Oye, a propósito del trabajador y la trabajadora radial, ¿tú estás en la tesis de las fiestas matrias y patrias o no? Ay, me encanta el concepto. ¿En serio? Me encanta el concepto. Pues no es mucho. Pero yo creo que son buenos debates. A ver. Yo creo que son buenos debates porque, hablando de tradiciones, porque tanto que hablar, te he escuchado hablar del Te Deum, ¿no? Yo tengo una posición particular del Frente Amplio con el rodeo también, pero a propósito de las tradiciones van evolucionando también. Las tradiciones también se van adaptando a los tiempos. Y me parece que es un súper desafío hablar de patria y hablar de matria también. Y me parece que es una discusión. ¿Tú no hubieras retirado el tuit del Ministerio de la Mujer? No, para nada. Me parece que hay algo un poquito puntúo en eso y me parece que está bien. ¿Un poquito puntúo? Puntúo en el sentido de que cuando todavía no hay una resolución de gobierno o de Estado, cuando esto todavía se instala más bien desde grupos que trabajan con el feminismo o con temas que tienen que ver con la mujer, con género, en fin, y lo toma una repartición pública, cuando todavía no hay un debate dentro del Estado para ver si damos ese paso, me parece que hay algo de instalación de un tema, de abrir discusión, y me parece que eso siempre es valioso. Ya, no es que sea un problema sintáctico o de uso del lenguaje, de uso correcto del lenguaje, es un problema de conceptos, de discusión, digamos. O sea, por supuesto, así lo interpreto yo. Hasta de poesía, si se quiere. Lo que pasa es que yo creo que muchos consideran que ya estamos en el exceso de decir todos y todas, chilenos y chilenas, trabajadores y trabajadoras, a cada rato, que puede ser un exceso también del uso del lenguaje. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que ver yo creo que el lenguaje crea realidades. Nosotros lo sabemos harto los que trabajamos en radio a propósito del día, ¿no? La entonación con la que uno dice las cosas. Después te voy a contar una anécdota a propósito de escribir y hablar, pero el lenguaje que ocupamos crea realidades. Y yo creo que instalar, y que cuesta, a mí todavía me cuesta, y eso que para mí es un tema importante, lo que tiene que ver con las mujeres y los derechos que tenemos sociales, políticos, en fin. Y el lenguaje, al instalar esta realidad e instalar que hay una visibilidad de género distinta, me parece que hay un avance respecto a lo que nos pasa a las mujeres, que hoy día somos de segunda clase, pues, en Chile. Tal cual. O sea, absolutamente. Cuando me dicen, ¿qué quiere decir gobierno feminista? Que yo he dicho, quiero ser el primer gobierno feminista en la historia de Chile. Yo digo, es que las mujeres nos cansamos. Y eso lo resume todo. Estamos cansadas de tener doble trabajo, de ganar menos plata, de que nos paguen menos pensiones y nos echen la culpa a nosotras, porque la respuesta siempre es que ustedes tienen lagunas, como si fuera culpa de nosotras, que nosotras en un 86% ejercemos todas las labores de cuidado y no se reconocen, y las labores de cuidado, no son labores privadas, porque si no fuera por las labores de cuidado de nosotras, bueno, simplemente el país no podría echar a andar toda su maquinaria, ¿no? Y así sucesivamente. Hay casos de acoso laboral, acoso educacional, acoso sexual, que no llegan nunca a término. ¿Y eso empieza a corregirse cambiando la realidad a través del uso del lenguaje? Una de las formas. Una de las formas es el lenguaje, otra de las formas es todo el aparato educacional, desde que es lo que se enseña a los niños y lo que se instala, hasta cómo se forman a los profesores y los docentes, con tener legislaciones que sirvan y que funcionen, y que estén fortalecidas, que se entienda que todos los casos de violencia contra la mujer no se pueden tratar como si fuera el robo de un celular en el sistema judicial, porque son casos totalmente distintos, y así sucesivamente. ¿Cómo dialoga tu campaña? Yo ahora para el 18 estuve en una zona rural, bien rural, y yo te juro que ahí no entiendo esto de la fiesta matria, te juro que no lo entienden. ¿Cómo dialoga una campaña con esas ideas que son ideas bien de avanzada con una realidad como la chilena que donde hay mucha gente de avanzada, pero también hay mucha gente que vive en las tradiciones muy profundamente, en lo del rodeo, en lo de las fiestas patrias, en fin, y también en lo del lenguaje? Lo que pasa es que yo creo que son etapas y son discusiones que se instalan. Por eso digo que no es que llegar e instalar e implantar cosas. Por eso yo hacía la diferencia cuando hablo de gobierno feminista y me preguntan detalles, ¿qué significa un gobierno feminista? Y yo digo, bueno, que las mujeres nos cansamos.
y queremos otra posición social. Y yo creo que eso sí se entiende en todas partes. Y eso es el inicio, digamos. O sea, lo que pasa es que tú tienes que dialogar de esa manera. Puedes instalar las fiestas matrias e instalar la discusión, pero no necesariamente vas a ir con eso a todos lados y de esa manera sentir que todos entienden de lo que estás hablando. No, hay procesos, hay etapas, hay instalación de temas y discusión de temas. Estamos con Beatriz Sánchez, que inicia su campaña con el número 5, pero sin eslogan todavía. Decidieron postergarlo todavía. Estamos en eso. No puedo adelantar nada. Pero lo tienen, digamos. No es que lo estén trabajando. No voy a decir nada. Valenzuela, no voy a decir nada. Ni voy a hablar de mi vida privada, ni voy a adelantar el eslogan. No, si igual hablo un poco de mi vida privada. Yo decía no, pero igual uno cae eventualmente en eso. Sí, efectivamente. Ahora, espérate, pero postergaron el eslogan porque quieren privilegiar la comunicación sobre el plebiscito que están haciendo del programa, ¿no? ¿Esa es la idea o efectivamente están atrasados con el eslogan? No, si lo tenemos. Lo que pasa es que si no nos hagamos trampa en el solitario, una campaña tiene muchas etapas y muchos procesos. Es mejor lanzar el eslogan un poquito después que todo el resto, ¿no? Comunicacionalmente no, pero estamos en eso, estamos afinando algunos temas de imagen también, pero iniciamos la campaña y alcanzamos a incorporar el 5 porque fue recién la semana pasada que se sortearon los lugares y ya prácticamente todos, yo diría todos los candidatos y candidatas, como podemos empezar con el volanteo, no todavía con las imágenes estáticas. Ojo con eso, porque hay gente que me pregunta, digamos, o los carteles, si es que paloma o las balconeras que se llaman hoy día, que son las que pueden poner las personas en sus casas o en departamentos. Eso todavía no. Por la ley, falta un mes todavía para pero el todo volanteo sí se puede hacer. Lo que es estático, pero lo que es móvil, volanteo, por ejemplo, ya podía partir ayer. Y el brigadista con las banderas en la esquina, ese tipo de cosas, sí. Exacto, eso o los sí, voluntarios, le digo yo, voluntarias, porque eso es lo que pasa con mi campaña. Son voluntarios. Sí, una campaña humilde. No, absolutamente. Es que no humilde, pero tiene dos razones, tiene dos razones. Una, efectivamente, es económica. No podríamos sostener el pago de tanta gente en la calle en ciertas horas. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que sí tenemos voluntarios, que yo también creo que es un tema. No sé si todos tienen. Nosotros sí tenemos voluntarios y voluntarias que se ofrecen en ciertas horas. No pueden en todas porque trabajan también. ¿Ya? Entonces, pero hay gente que está siendo voluntaria. O sea, así sostuvimos toda la primaria. Si no, habría sido imposible, de verdad que imposible. Y así vamos a sostener prácticamente toda la campaña para esta primera vuelta. Hablemos del plebiscito para el programa de gobierno. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que se plebiscita? Mira, hicimos todo un proceso que es bien inédito de construir un programa participativo. Y nos instalamos ese desafío, porque es un desafío. Cuando yo hablo de participación, yo entiendo que en un país hoy día como Chile, esto no son hordas de personas participando y todos peleando por participar, porque no está hoy día, no está, ese músculo no lo hemos trabajado. Hoy día se participa poco y la gente incluso cada 4 años no vota muy poco y cada vez vota menos. Entonces nos planteamos este desafío de tratar de construir, ya que nosotros estamos por una democracia más profunda, por mayor participación, tratar de construir el programa entre muchos. Con la mayor participación posible. Entonces lo que hicimos fue un proceso que se instaló tomando ejemplos de lo que ha pasado en otros países. En Brasil, por ejemplo, en procesos participativos de construcción de programas municipales. Y lo que se hizo fue darle una capacitación a un grupo de personas más o menos grandes, todos frente amplistas, digamos, de distintas áreas de desarrollo. Por ejemplo, algunos, no sé, pues trabajan en el Ministerio de Vivienda o han trabajado en política de vivienda o en ONGD, como solo para poner un ejemplo. Y cada uno de ellos se hizo un diagnóstico en 23 áreas distintas. Y se invitó a las personas a participar de distintas maneras, tanto en colegios. Yo fui a varios encuentros donde había mesas instaladas por tema, esto fue en más de 100 comunas. Y también encuentros autogestionados, muy parecido yo hice uno por lo menos en el proceso constituyente, donde las personas se juntaban incluso por un solo tema. Y todo esto había las personas que desataban este diálogo, porque había un diagnóstico que se presentaba y preguntas que desataban el diálogo, porque esto tiene una metodología de trabajo. Sí, porque si no, no se puede articular, no es llegar y tirar cosas, claro. Exactamente, sino que se va articulando de esa manera, van tomando nota y todo eso se pasaba a un sistema de sistematización. En el momento ese trabajo que se hizo, dice tú, en el Frente Amplio. O sea, por supuesto. ¿Cuánta gente participó? Se inscribieron 20.000 personas. Participamos, calculamos nosotros, alrededor de 15.000 en los distintos encuentros. Después que se cerró esa etapa eso fue a mitad de junio aproximadamente. ¿Ya? Antes de la primaria. Empezó un proceso de sistematización que fue, yo digo, para la gente que lo dice es tremendo, porque es tomar todo lo que se dijo, todas esas actas,
En eso trabajaron alrededor de 500 personas por áreas, varios por áreas, para sistematizar todo esto. Y por supuesto ahí hubo muchos puntos de encuentro. En algunos temas en específico hubo un encuentro casi completo. O sea, las personas todas dijeron, mira, apoyamos estas ideas. Y ahí se logran consensos muy altos. Y con ese nivel de participación... Y lo que sí nosotros destacamos y lo hicimos en Profeso, que igual es complejo, es donde había disenso, o sea, habían dos ideas. Nosotros también lo pusimos en el plebiscito para que las personas decidieran entre una u otra. Y ahora la gente lo que tiene que hacer es refrendar por vía electrónica los acuerdos y optar por donde hay disenso. Exacto, por eso se llama plebiscito. ¿Y por qué hay fuerzas del Frente Amplio que están cuestionando? Hay unos que dicen que este plebiscito es tecnócrata, o sea, que la elaboración del programa se ha caído en la tecnocracia porque se están plebiscitando solo aspectos técnicos. Otros que dicen que se están dando como consensos cosas que no son consensos, como por ejemplo lo del aborto libre o el cambio al sistema previsional. ¿Por qué entonces, si ha habido toda esta participación que tú relatas, Beatriz, hay todavía disenso al interior del Frente Amplio? Porque son procesos complejos. Y yo lo que celebro es que el Frente Amplio los quiso asumir igual. Porque creo que era mucho más fácil decir, oye, dejemos esto para más adelante y hagamos el programa como lo hacen todos, entre poquitos, llamamos a unos expertos y hacemos el programa. Y desde un principio ha habido tensión y discusión interna a propósito del programa. Porque una de las preguntas que era muy válida y que no es fácil para un conglomerado superar es, ¿y qué pasa si la gente decide ir por un camino que no le gusta al Frente Amplio? Que claro, es un tema, por supuesto. Y ahí hay algunos disensos que algunos dicen, pero ¿cómo tenemos este disenso si nosotros no pensamos esto? Bueno, la participación exige que uno esté a un nivel en que tenga que aceptar que muchas veces las cosas no sean exactamente como tú quieres. Claro, teóricamente hablando, si la gente hubiera dicho, ¿sabes que yo prefiero que se mantengan las AFP? Que es una cosa que tú dices que no debes. Por ejemplo, porque ahí había, en la gente que dialogó, había o sea, mayoritariamente estaban por terminar con las AFP. Entonces, pero si hubiera sido al contrario, que es una idea que tú, con la que no estás de acuerdo, ¿hubieras aceptado? Es algo muy complejo. Lo voy a poner lo voy a poner de otra manera. Yo quiero impulsar una asamblea constituyente. De hecho, es parte de lo que se está votando, pero en consenso, sí o no, más bien plebiscitariamente y no por disensos, que son dos ideas distintas. Yo estoy por una asamblea constituyente, pero no porque yo, si llego a la presidencia del país, impulso una asamblea constituyente, esa va a ser una constitución en la que yo esté 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque al impulsar una asamblea constituyente, tú estás entregando el poder que tú tienes para definir una constitución en las manos de otras personas, que van a hacer un trabajo para llegar a esa constitución. Entonces, no necesariamente esa constitución va a tener todo lo que yo quiero que tenga, aunque yo sea la presidenta. Tiene que ver un poco con lo mismo. Nosotros quisimos abrir un proceso y eso es ceder poder. Es ceder poder de los partidos que somos, es ceder poder de los movimientos que somos como Frente Amplio a las personas que discutían esto. Y hoy día estamos cediendo poder en segundo término para decir, voten ustedes y decidan ustedes. El disenso que hay entonces al interior del Frente Amplio en torno al plebiscito y que se ha reflejado en algunas declaraciones de ayer, ¿es una cuestión... ¿Es una cuestión menor? ¿Es una cuestión que que responde a qué exactamente? Bueno, responde también a posiciones que tienen distintos partidos y que yo las tomo, y las tomo porque son parte del debate que tenemos como Frente Amplio. ¿Es inevitable en un grupo de 12 o 13 colectividades? Siempre va a haber tensión y siempre va a haber discusión. Pero es que no es que no haya vuelta en Frente Amplio, no hay vuelta en ningún conglomerado que tiene partidos distintos, porque si no sería un partido. Si todos pensaran lo mismo, pero obvio. O sea, a ver, recordemos, la Concertación cuando se creó, para superar a la dictadura eran 16 conglomerados. Fueron quedando menos, sabemos. Porque se fueron uniendo, se fueron sumando otros fin, también. Claro, también. Pero tienen sus tensiones internas. Obviamente, en el Frente Amplio, y nunca lo hemos negado, eso vienen desde afuera de nosotros. Siempre vamos a tener tensiones también, pero es obvio, si somos conglomerados distintos, que tenemos una columna vertebral común que nos une. Pero tenemos algunos otros temas en que tenemos diferencias. Entonces, cuando se dice, elegimos un camino tecnócrata para hacer el plebiscito, que es una crítica válida, me parece a mí, porque queremos anclarnos mucho también en las organizaciones sociales, y hacemos un poquito la diferencia, aunque yo creo que también hay mucho de especialistas que trabajan en las distintas organizaciones sociales, digamos, pero... es porque se optó un camino de hacer lo más sencillo posible un plebiscito, donde plebiscitamos... para mi gusto,
lo que estamos acostumbrados los chilenos a mirar la forma de decidir entre una cosa y otra. Porque el país se ha ido tecnocratizando o tecnocratizando, esa es la palabra, tecnocratizando con el tiempo. Entonces se espera un poquito eso de todo. Entonces nosotros queremos... ahí hubo también un tema de discusión a la hora de cómo ponemos este plebiscito para que se entienda lo mejor posible, y de repente se entiende más bien poniendo cifras sobre la mesa, poniendo esas diferencias sobre la mesa. Entonces son críticas... O sea, no es un proceso perfecto. Perdona, solo para terminar, son críticas válidas, pero son decisiones que se tomaron para llevar el proceso lo más abierto, lo más sencillo posible y cediendo poder. Yo creo que eso es bien importante, porque son pocos los conglomerados hoy día que dicen, ¿saben qué? Nosotros podríamos tomar estas decisiones, pero nos gusta más o queremos dar ese paso, aunque sea tensionante, hacia afuera. ¿Cuánta gente va a participar, más o menos? Mira, no lo sabemos, porque en un proceso como el de la construcción participativa del programa, yo te decía, participaron alrededor de 15.000 personas, se inscribieron 20.000, entonces puede la cifra haber subido porque hay gente que fue a una reunión, hay gente que fue a varias, hay otros autogestionados, en fin. Y ese fue un proceso largo de más de casi 2 meses y medio. Hoy día tenemos 5 días para la votación, que es un tiempo acotado. Es una votación que, si bien es amigable y es sencilla, no sé si has podido navegar en el... Es bien amigable, sí, para verla. Igual requiere por lo menos unos 10 minutos y estar concentrado, porque son distintas ideas que uno tiene que ir optando sí o no, o respaldando unas u otras. Entonces, a mí me encantaría que al proceso, ya que en el que participaron muchas personas, se sumaran 1.000, 2.000, 5.000 más, y creo que ese sería un número aceptable. Sería un número aceptable, pero ¿sabes por qué, Iván? Porque hoy día, en comparación con todos los otros candidatos y candidatas, sería lejos el programa más participativo respecto a los otros. Estamos con Beatriz Sánchez en Mesa Central. Beatriz, hablemos del problema de la Araucanía. Otra vez se está volviendo tenso, otra vez esta madrugada se quemó otra iglesia, se suma a las 3 de ayer. Hay un problema evidente con la situación de los 4 comuneros mapuches en huelga de hambre. Están en el hospital de Temuco, llevan más de 100 días en esto. La pregunta es si consideras razonable el petitorio que ellos están haciendo, la gente que está en huelga de hambre, de que no se les aplique la ley antiterrorista a pesar de la entidad del delito por el que se les acusa. A ver, creo que no podemos pasar, y lo decía yo ayer, no podemos iniciar campaña los candidatos y candidatas sin poner una atención sobre lo que está pasando en la Araucanía. Hablamos de 4 personas que son comuneros mapuches, que están presos, que llevan 100 días en huelga de hambre. Hay 2 de ellos que están muy delicados, hay uno de ellos que está muy delicado. De hecho, alerta la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, que lo está asistiendo para ver sus condiciones de salud. Entonces, yo me pregunto, ¿podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hay gente en huelga de hambre y que puede morirse por esta huelga de hambre? Porque ¿qué es lo que hay que hacer, entonces? Es que lo que ellos están reclamando, y aquí quiero hacer esa precisión, no están diciendo déjennos en libertad inmediata, somos inocentes y no tenemos nada que ver. Están diciendo queremos un juicio justo. El juicio justo apunta efectivamente a la ley antiterrorista que se les aplicó. Ellos llevan más de 1 año en prisión preventiva. Todavía no hay fecha para su juicio oral. Todavía todo lo que implica la ley antiterrorista también los hace desconocer algunas de las cosas que los implican con detalle. Y llevan más de 1 año presos. Entonces, ahí hay un punto. Están acusados de un delito bien grave. Están acusados del incendio de una iglesia. Entraron cuando se estaba haciendo el culto, digamos, no era una iglesia vacía. Exactamente, digamos. Están acusados, no sabemos si son ellos todavía. No, pero eso es lo que se les acusa. Los acusa porque se estaba haciendo el culto, amenazaron a unas personas para que salieran de la iglesia y después le prendieron fuego. Y se catalogó eso como un delito antiterrorista. O un delito terrorista. O delito terrorista, perdón. ¿Lo es? Yo tengo reparos en catalogar de terrorista delitos en Chile, y especialmente lo que pasa en la Araucanía, porque creo que es una ley, la ley antiterrorista que tenemos nosotros, que ha sido muy criticada por distintos organismos internacionales de derechos humanos. ¿No la validan los gobiernos? Por todo lo que ha hecho. No, los gobiernos democráticos que han sido elegidos democráticamente, ¿no la validan esa ley antiterrorista al utilizarla? Bueno, al momento de aplicarla, por supuesto que ellos la validan. Pero creo que sí, en numerosas oportunidades la organización, la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana y otros organismos que trabajan en derechos humanos, Amnistía lo ha hecho varias veces, critican la ley porque es una ley que para los estándares internacionales de hoy es una ley muy antigua, una ley muy amplia en el concepto de cuándo se aplica un delito o el rótulo de terrorista respecto a lo que hoy día, a cómo han ido evolucionando las leyes antiterroristas en el mundo, que son además leyes súper delicadas. ¿Y por qué son súper delicadas?
porque cuando a alguien lo acusan de por un delito terrorista, pierde muchas de sus garantías en el proceso judicial. ¿Qué es lo que está pasando en Chile y qué es lo que está pasando con estos 4 comuneros? ¿No debería pasar en estos casos? En este caso, por lo que está pasando hoy día, tiene que revisarse. No puede ser que haya personas que estén más de 1 año en prisión preventiva, que no se sepa cuándo va a haber su juicio oral, en una ley que además hace que todo su procedimiento sea muchísimo más duro, porque no pueden optar a una salida alternativa mientras esperamos cuando sea el juicio, digamos, sino que tiene que haber, las Cortes tienen que unánimemente decidir, tienen otros estándares para decidir. Cuando es tan duro encima y todavía ni siquiera tienen juicio oral, creo que hoy día tanto el Ejecutivo, ya sea a través de la Intendencia o el Gobierno, o el Fiscal Nacional, tienen que pronunciarse sobre el caso. Y aquí me quedo absolutamente con las palabras del sacerdote Felipe Berríos, que fue a mediar, y lo dijo ayer. Estas personas están dispuestas a llegar a morir si es que no escuchan una respuesta sobre lo que están solicitando. E hizo un llamado también al Gobierno y al Fiscal Nacional, y me parece que ese es el llamado que hay que hacer. Hay que hacerles caso, entonces, a esa petición, la petición de los 4 comuneros, en tu opinión. No, hay que analizarlo, primero, tiene que haber una respuesta. Pero es que, Iván, quiero llamar la atención sobre eso. La ley hoy día en Chile, después de la reforma procesal penal en general, lo que hace es que le entrega, hay un equilibrio a la hora de la forma de impartir justicia, para que la persona que sea acusada, por ejemplo, que a ti te imputaron un delito, a mí me imputaron un delito, tengo también garantías para un juicio justo, una defensa justa. Y esas garantías si es ley antiterrorista, todo eso cae. Pero cuando llevas 1 año en prisión preventiva, bueno, algo está pasando. ¿Y sobre la quema de las iglesias, ayer y hoy? No ayuda precisamente a la causa, digamos, pero además es un hecho... No, por supuesto, siguen siendo hechos violentos, y yo no niego. Hoy día hay un nivel de violencia en la Araucanía tremendo. Es tremendo. Y esa violencia tiene que perseguirse y tiene que buscar a los culpables. Sí. Lo que yo miro desde la región de la Araucanía no es que nos hagamos los lesos con lo que está pasando, al contrario. Pero no aplicando la ley antiterrorista. Pero yo lo pregunto de otra manera. En los últimos 15 años, en los últimos 10 años, ¿cuántas veces se ha aplicado la ley antiterrorista? ¿Qué resultados ha tenido la aplicación de la ley antiterrorista? Entonces, si seguimos quedando en la receta de siempre, de los mismos de siempre, de aplicamos o no la ley antiterrorista, que parece que fuera como el único tema a propósito de la violencia que existe en la zona, creo que vamos a seguir entrampados en exactamente lo mismo. Lo que está pasando con estos comuneros que están en huelga de hambre, ya le pasó en el gobierno de Sebastián Piñera con otros que también por ley antiterrorista, también tuvieron que actuar, también tuvo que haber una respuesta inmediata al Ejecutivo, y porque llevaban una huelga de hambre muy larga. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Estamos volviendo a hacer las mismas cosas que no están dando resultados en la zona. Entonces, pucha, si hemos dado la misma receta para lo mismo que está pasando, sin ningún tipo de avance, bueno, cambiemos lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Cambiémoslo, ¿por qué? Por diálogo, por solución política. Y aquí me quedo incluso con alguien que no es del Frente Amplio, con todo lo que trabajó el exintendente Francisco Buenchumilla en la zona. Él, el día que lo sacaron de la intendencia, hizo un documento de 47 páginas, muy interesante respecto a lo que proponía como vía política de solución, que es el diálogo. Diálogo con la coordinadora, con la Arauco Mayeco, con Huaycana Ocamapu, que es el grupo que está acusado ahora en el caso de los 4 comuneros y en los atentados de ahora. Es que el diálogo tiene que ser con todos. Tiene que ser con todos en un clima, por supuesto, de poder dialogar. Pero tiene que ser con todos, tanto como mencionamos a ellos, tiene que ser con las personas afectadas y víctimas, tiene que ser también con la empresa forestal que ha provocado un daño enorme en la región de la Araucanía. Tienen que entrar todas las variables a un diálogo en la zona, no digitado desde Santiago, con todos para ir avanzando en soluciones, porque el decir esto se soluciona así, no es así. Seguramente va a ser una solución paulatina, de largo plazo, pero sigamos los ejemplos que han hecho otros países en distintos niveles, porque no quiero poner el mismo ejemplo, pero la forma en que avanzó Canadá para solucionar sus cosas tiene que ver con esto. Nueva Zelanda hizo lo mismo. Pucha, Colombia, con la FARC, se sentó a la mesa también. Entonces, si otros países lo han hecho, ¿no lo podemos hacer nosotros? Yo no creo eso. La candidata presidencial Beatriz Sánchez, número 5 en la papeleta, aún sin eslogan, pero con plebiscito para su programa, esta mañana en Mesa Central. Iván, antes que me vaya, quiero hacer solamente un comentario muy cortito. Dame un minuto, por favor, y lo quiero hacer con mucho respeto y con mucha poniendo mucho énfasis en lo que voy a decir. Muchas veces se nos dice a nosotros los candidatos o candidatas que de repente no queremos ir a un programa o no queremos asistir o le tenemos miedo a un entrevistado y bueno, puede pasar algo de eso. En mi caso, yo trato de asistir a todas partes donde me invitan, pero no podemos negar que cualquier invitación a un programa tiene que ver con una decisión estratégica, pero también valórica. Y a mí de Canal 13 me han invitado muchas veces al programa En Buen Chileno. Y yo quiero decir acá que la razón de la que no voy a En Buen Chileno tiene que ver con una razón valórica. Hay un panelista en el programa
que fue integrante de la dictadura y que él sigue siendo panelista en el programa, y yo ante esa situación no voy a ir, porque no quiero validar que en televisión haya una persona que es panelista y que fue ministro de un dictador. Creo que en un país decente, una persona que fue ministro o subsecretario de un dictador no puede estar en un gobierno y no debería estar en un programa de televisión. Es una situación incómoda porque yo lo sé, tú eres conductor programa. Y porque Tele 13 Radio también pertenece a Canal 13. Ahora, solo una pregunta sobre eso. ¿Cómo se dialoga entonces, siendo presidente de la República, si es que el país está integrado por gente que también participó en la dictadura? Lo que pasa es que son cosas distintas cuando tú tienes opciones o no. Hoy día como candidata yo tengo opción de visitar un programa o no. Y esa es una decisión mía y valórica. Y como presidenta tienes la opción de dialogar o no dialogar con gente, digamos. No, como presidenta yo asumo además que soy presidenta de todos los chilenos y chilenas, con los que votaron por mí y los que no votaron. No soy presidenta solo de los que votaron por mí. Entro a un estatus distinta. Como candidata no. Pero como candidata yo aspiro al voto de todos los chilenos y chilenas, pero por un voto más o un voto menos, yo no voy a dejar de decir lo que pienso. Por un voto más o un voto menos, yo no voy a dejar de decir, por ejemplo, que quiero un gobierno feminista. Por un voto más o un voto menos, no voy a dejar de decir que valóricamente creo que un país decente no debería tener dentro de sus ministerios o en un programa de televisión a un hombre que fue ministro del dictador. Beatriz Sánchez, candidata presidencial número 5 en la papeleta. Muchísimas gracias por esta entrevista. Chao, Iván. Nos vemos. Ya seguimos junto a Iván Valenzuela en Mesa Central de Tele 13 Radio. En Tele 13 Radio es hora de escuchar.